carbón, Señor, que estaba en el trono. Ese carbón que estaba ahí, Señor, y que fue tomado por esas tenazas, Señor. Páselo, Señor, por la boca de nuestro hermano, por su corazón, pero también páselo por nuestros oídos, Señor. Páselo por nuestro corazón. Queremos escucharte también a ti, Señor, a través de este canal que usted hoy ha permitido. Por eso, Señor, disponga nuestro corazón, Señor, para escucharte, Señor. Danos oídos de sabios para escuchar, Señor, como sabios a través de tu Hijo, amado, en cual tienes complacencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, amado. Véngase acá. Aquí tiene agüita, no sé. Tome, tiene agüita, que tiene unos huevitos que están crudos, pero bueno. Uno ya. Amén. Vamos también con los muchachos, después también aquí. Después yo para atrás tranquila la palabra. Buenas noches tengan los hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Doy gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Porque tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas que suceden, buenas y malas, ¿verdad? Pero tenemos algo que muchos, y como también nosotros en un tiempo no teníamos, era tener esperanza en el Señor, ¿no? Un día aceptamos al Señor como nuestro Salvador en nuestras vidas y Él nos dio una nueva esperanza. Por eso estamos aquí y por eso le seguimos, le oramos, le honramos y le damos gracias, ¿no? En esta noche le traigo una palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Cuando lo tengan me dicen algo, hermano. Ezequiel 37. 37. Algo. Ajá. Yo le digo ajá. Hermano, ¿ya que ha sido tan? Ya está bien. ¿Lo tenés? Okay, nos vamos entonces. Dice así la palabra del Señor. Ezequiel 37, lo buscaron, ¿no? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos tu misericordia en este día. Bendice tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Señor, tu palabra nos edifica, nos fortalece. Señor, toma el control y dominio de los aires, Señor, de este lugar, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Reprendemos todo aquello que quiera perturbar, quiera hacer tropiezo en esta hora, y lo declaramos inoperante, para que tu palabra, Señor, pueda ser de bendición para nuestras vidas. Ella está escrita para edificación de nuestras vidas, para ayudarnos y fortalecernos en tus caminos, en el nombre de Jesús. Señor, en este día, Padre, háblale al corazón, Dios mío, a nuestros corazones, Señor, porque es tu palabra para cada uno de nosotros, Dios mío, a nuestras vidas. Suple la necesidad a través de tu palabra, Señor, porque a veces creemos que la necesidad es física y mayor es la espiritual, para poder ver en lo físico. En el nombre de Jesús, agradecemos una vez más tu amor sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un predicador, cuando yo estaba comenzando en los caminos del Señor, dijo una oportunidad y lanzó algo al aire, empezando, yo lo escuchaba en la radio, y decía: ¿saben dónde están los sueños más grandes, los libros mejores pensados y escritos, quizás aún también? ¿Sabe dónde están las cosas que han salido del corazón del hombre poderosa? Y yo me quedo así
a la expectativa y el hombre dice, están en el cementerio. Y yo digo, oye, y el hombre después empezaba a explicar sobre ese asunto, ¿no? Pero escuchando, leyendo la palabra, lo que acabamos de leer en Ezequiel, Ezequiel era un profeta, más bien era un sacerdote, pero fue usado más como profeta. Si usted se lee el libro desde el principio, empieza a ver que Ezequiel era un sacerdote, más bien llamado, pero como Dios hace como Él quiere. Era un tiempo de cautividad, ellos estaban cautivos. Habían 3 deportaciones, Ezequiel tuvo la segunda deportación, había una deportación más. Sin embargo, el pueblo de Israel, cuando usted lee desde el principio, dice que ellos eran rebeldes en extremo. Y Dios seguía hablando al pueblo. Me llama la atención mucho porque siempre que hablan sobre el valle de los huesos secos, hablan de las iglesias está seca, todo está mal, tienen que arrepentirse. Pero yo cuando leí esta parte, pasando por una situación que le conté al pastor en estos días y a varios hermanos que estaban ahí escuchándome, no me importa porque... Y pasando por este proceso, le digo, voy a recurrir a lo más bonito. Voy a recurrir a algo que está a la mano y que a veces lo dejamos a un ladito y buscamos quizás medios que no deberíamos, que es la palabra de Dios, que es lo más importante, que es la que nos habla. Y leyendo esta palabra, hermano, que la he leído muchas veces, pero vi algo importante ahí. Yo dije, yo tengo que compartir eso. Y el Señor me dio la oportunidad, usándome a mi hermano, para traerse. Pero era un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Era un tiempo fuerte. Y este hombre, Ezequiel, tuvo que pasar, estaba ahí, pero qué tremendo es tener gozo pasando necesidades, porque estaban cautivos por los babilonios, pasando angustia, viendo cómo eran maltratados, cómo eran de una manera vejados por haber sido rebeldes, y sin embargo en esas tierras eran rebeldes todavía el pueblo de Israel, estaban rebeldes. Y me llama la atención todo lo que tuvo que hacer el profeta Ezequiel, hermano. Por decirle algo, porque si me pongo no, entonces tengo que ya es un estudio y te damos hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no es un estudio bíblico ya. Pero en una de las cosas que me llama la atención, que Ezequiel, el Señor le dice, tú vas a cocer, o sea, cocinar esas tortillas, esas cosas que Dios te mandó a hacer en excremento humano. Y yo veo, y Ezequiel dice, pero Señor, yo no he comido nada inmundo así. Y bueno, mira como el Señor, bueno, está bien, lo vas a cocer en voz de vaca, de animal. Sin embargo, no fue muy lejos, pero el Señor le dijo, bueno, no lo hagas en excremento humano. Tuvo 390 días de un lado, 40 días del otro, para representar las formas de cómo iban a ser por rebelde el pueblo de Israel, iban a ser de una manera u otra, iban a tener juicio, ellos mismos traían el juicio y Dios le estaba mostrando a través del profeta todas estas cosas. Y yo decía, Dios mío, realmente nosotros no pasamos ni por la cuarta parte de estos hombres, de que les pasaron estos hombres, y sin embargo perdemos la esperanza rápido. Entonces vemos que este hombre, a pesar de todo, viendo la situación, viendo el pueblo rebelde, dice que en una tuvo que abrirse, Dios le dijo, hazte un hueco por la pared y sal por la pared. Yo sé, en aquel tiempo, ahorita quizás no le para mucho a la gente, pero en aquel tiempo era, bueno, ¿y qué le pasa a este loco? ¿Cómo se va a hacer? Entonces así iban a salir, iban a tener que salir ellos, porque ellos pensaban que todavía estaban haciendo lo malo. Fíjense, cuando Dios le muestra la situación del pueblo, Él los lleva en el espíritu.
y lo lleva y ve que en el mismo templo adoraban imágenes, estaban de espaldas y tenían el dios Sol ahí puesto. Pero quiero decirle algo, porque muchas veces a uno cuando empieza a hablar de estas cosas lo ven, aunque no me están viendo así con mala cara, uno mismo también. Pero había, en el capítulo 9, hermano, de este libro, hay algo que me llamó la atención, que habían hombres que clamaban y gemían por la situación. O sea, que no estaba Ezequiel solo, habían personas que estaban clamando y gimiendo por la situación que estaba pasando. Aunque aquella gente eran rebeldes, aquella gente se sentían, estaban mal delante de Dios, había gente que estaba clamando, así como usted clama y gime y se preocupa por la situación de la nación, de su país, de su entorno. Pero Dios está viendo todo eso. Dios ve toda la situación, todo lo que está aconteciendo alrededor suyo. No es en vano lo que usted gime y llora y se arrodilla, no es en vano, hermano. Lo importante es que usted sepa que usted le está hablando a un Dios vivo. A veces oramos, vamos a ver, oramos tranquilamente, pero en nuestro corazón no estamos creyendo. Y hermano, pero ¿cómo es eso? Y le digo, mire hermano, métodos no hay. La manera es soltarse. Así como usted agarra y dice, voy para la iglesia. Agarramos y usted agarra, tiene confianza plena de que usted va a agarrar la Biblia, el pastor, los hermanos van a orar, ¿verdad? Y se sienta. Usted sabe que no se va a caer, ¿verdad? No se cae. Confiado en algo que se puede caer. ¿Cuánto más en Dios? Nos soltamos. Es la mejor manera, hermano. Soltarse en Dios. ¿Tienen que haber cambios en nuestra vida? Sí. Estamos, dice la palabra que estamos caminando. Estamos camino a la perfección. Estamos caminando. Tropezamos. Debemos levantarnos con confianza en Dios. Pero lo importante, hermano, es que la esperanza nunca la pierda. Ezequiel fue llevado, como leímos hace rato, en el espíritu a un valle. Pero la palabra es tan maravillosa que, mire, es un deleite. Lo que pasa es que, como le digo, tiene que uno meterse y en verdad soltarse en Dios. Porque a veces leemos la palabra así, por encima. Pero cuando leemos así, como con calma. Y entonces es como que usted, yo no sé qué le gusta a usted, cuál es su comida preferida, pero es como que no se come algo así como, tenía tiempo que no comía esto es divino, esto es rico. Así es Dios. La palabra es algo que alimenta, que llena. Entonces fue llevado a un valle en el espíritu y dice que habían una cantidad de huesos secos. Pero lo que dice es que la parte en la palabra dice en extremo, seco en extremo. Y le dice el Señor, le dice, ¿cómo le dice aquí el Señor? ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Y le digo, bueno, Señor, tú sabrás si viven o no. Pero mire, cuando venimos a Jesucristo, el Señor dice, en aquel tiempo era el profeta, no estaba el Espíritu como están nosotros ahora. Mire, esto es algo maravilloso, porque en aquel tiempo estaban los profetas, venía el Espíritu sobre ellos, pero no lo tenían. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Aleluya. Tremendo.
Tú lo sabes. Pero el Señor dice, el Señor Jesucristo dice que aún mayores cosas harían. Cuando Moisés iba a pasar el Mar Rojo, dijo, ¿qué tienes en tu mano? Perdón, la vara no hace nada. Es algo representativo. Se le dice, te he dado poder. Mira cómo pasaste por este pueblo no se le desgastó vestido. Mira, nada. Mira cómo sacaste, cómo salió este pueblo de aquí rico. Después de estar siendo maltratada en Egipto, tuvieron que darle plata, tuvieron que darle el oro. Las cosas, hermano, lo que le quiero decir es que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Porque Dios hace eso. Entonces el Señor dice, aún mayores cosas haríamos nosotros hermanos, los que estamos aquí y los que aman a Dios, por supuesto, nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que aman a Dios. O sea, que podemos hacer cosas en Dios, proezas y grandes cosas que nosotros no nos imaginamos o no nos queremos imaginar. No le queremos la importancia necesaria. Entonces, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Profetiza sobre esos huesos secos. Y dice la palabra del Señor para leerse, dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Mira lo poderoso. Cuando se lanza una palabra del Señor, empieza a haber tumulto, empieza a haber cosas que empiezan a suceder y dice, bueno, pero ¿qué pasa? Estaban volando los sartenes por la casa, ¿qué pasa? Es que se le está dando duro el enemigo. Y usted está lanzando la palabra, y usted está soltando palabras, y están sucediendo cosas en su ambiente, en el ambiente, a veces no la vemos, pero en el espiritual están surgiendo efectos. Por eso es que el Señor le pregunta, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Claro, el profeta dice, bueno, porque mira el detalle, eran huesos secos, pero en extremos, o sea, si eran cadáveres, ¿verdad? Si era hueso se habían secado ya, todo ya que casi, me imagino, polvo, poco para polvo, eran huesos, pero ya en extremo, bien desgastadito, digo yo, ¿verdad? Entonces, fíjense, hubo un temblor cuando se profetizó, cuando se dio la palabra, hubo un temblor. ¿Y qué pasó? Empezó a cambiar las cosas. Por eso es que usted ve que dice, Señor, pero estoy orando. Hay temblor. Están cambiando las cosas. Pero entonces uno, me incluyo yo porque no soy súper espiritual ni mejor que usted, dice que mirando a mis hermanos como superiores a mí. Dice, entonces, pero si yo estoy orando, ¿y qué está pasando? Algo está pasando, pero que parece que todo fuese al revés, ¿no? Cuando usted se va a la palabra adelante, el Señor Jesucristo habla todo como si fuese al revés. Pero no es al revés, es al derecho. Porque Dios no se equivoca, hermano. El Señor no se equivoca. Entonces, fíjense, y aquí miré, y tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, entre espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Si yo veo aquí, veo un ejército grande en extremo. Pero ¿sabes qué? Nosotros no somos huesos secos, pero si nos unimos así, el temblor va a ser más fuerte. Las cosas en lo espiritual se van a estremecer.
Y van a empezar a acontecer cosas que no nos imaginábamos, hermano. Hay deseos en el corazón de cada uno de nosotros. Hay deseos de algo, de que algo pase, de que haya un cambio. Hay una necesidad en cada uno de nosotros. Pero es necesario hablar la palabra. Dice que profetizar es proclamar, decir. Hay que decir, hay que hablar. Claro que sí, la palabra. No decir, cúnchale, provoca es agarrarlo, ahorcarlo, ponerlo en el techo. No. Hay que hablar la palabra. Y resulta, hermano. Resulta. Pero lo más importante es cuando me llevan en este capítulo, aunque todo es importante, pero fue lo que me llegó para traer a mi vida el Señor. Dice, y me dijo luego, hijo de hombre, toma estos huesos, hijo de hombre, todos estos huesos son las casas de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Ves por qué el Señor venía trayendo todo esto? ¿Cuántos sueños tiene usted, hermano, en Dios? ¿Cuántas veces ha soñado cosas y no la hace? ¿Cuántas veces hemos estado diciendo, tengo que hacer esto para el Señor? Pero entonces después, ay, me miraron mal, me voy a devolver, voy a esperar el tiempo de Dios. Si el Señor te dijo que profetice, estoy llamado profeta, ejemplo. ¿Qué pasa? Dios te dice en esta noche que Él está soplando sobre tu vida, pero es necesario que tú agarres esto, agarres esta palabra, agarremos, mejor dicho, esta palabra. Hay esperanza, todavía estamos vivos. El hermano, cuando le decía al principio, le decía, hay libros de todas las clases de cosas en los cementerios, pero en el cementerio. Pero nosotros estamos vivos, estamos aquí hoy. Hoy podemos hacer cosas poderosas para Dios. Podemos revivir aquellas cosas que teníamos enterradas. Aquellos huesos que usted dice, ya eso es un hueso seco y en extremo. ¿Por qué? Tiene 40 años, a los que tienen 70 por ahí. Tienen 10, tienen 7, pero ya usted lo tiene enterrado. Dice, pero ¿cómo va a suceder? ¿Pero cómo va a pasar? ¿Pero cómo? Ya, eso está olvidado. Ya mi familia no se acuerda de eso. Esos huesos secos, si usted le habla y le proclama, pueden cobrar vida, hermano. Y mire cómo cobraron vida. No solo, yo me imagino esa visión de este hombre. Viendo esos esqueletos porque se unieron. Y después los tendones. Y después carne. Y después piel. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y después vida. Y Dios sopló sobre nosotros su espíritu. Nos llenó con su espíritu para batallar, para fortalecernos unos a otros, para tener esperanza. Si tiene algo enterrado, hermano, Él le dice, ellos no tienen esperanza. Ya, su esperanza ya se acabó. O sea, lo que quiere decir, si Dios vio este asunto, es que Él vio que ellos ya tenían eso ya olvidado. Es la palabra. Ya se habían olvidado. ¿Cuáles son sus sueños? Desde que usted comenzó en el Señor, ¿qué ha pasado por su mente? Lo que necesitamos hacer es hablarle a la situación. Hablarle. En una oportunidad, un hermano me llama por teléfono, su hijo estaba bastante mal y me dice, hermano, estoy aquí. Y me mandaba mensajes de unos jóvenes, muchachos que se la pasaba conmigo para arriba y para abajo. Y le dije, bueno, hermano, lo único que yo te puedo decir es que empieces a hablarle palabra. Empieces a hablarle palabra. El niño no tenía con respiradores, ventiladores, todas estas cosas.
mal, ya los médicos se dan la espalda, entonces les puedo contar testimonio tremendo, le dan la espalda y yo le empiezo a hablar y ellos me contaban, yo pasaba porque era el único que podían entrar y empezaba a hablarle palabras. En Dios hay poder, hermano. Solamente que nosotros solo lo que limitamos las situaciones, las cosas. Y hoy en día el niño cumplía creo que 7 años estos días. Y decían que iba a quedar mal del cerebro porque eran convulsiones, todas cosas, mal. Y le digo, no, este niño no pasa de 3 días. Y ahí está ese niño. Y me dice que se la pasa orando, que ora más que... Pero gloria a Dios por eso, hermano. Pero a lo que quería llevarlo, hermano, era esto. Si usted tiene algo que darle a Dios, hermano, acérquese y párese, porque usted no sabe. Si usted parándose aquí, puede darle aliento a otro hermano o a una persona que viene llegando con una necesidad. Porque Dios usa a cada uno. Por eso está aquí. Usted no es menor ni mayor que nadie. Usted ha sido llamado para también servirle a Dios y dar lo que Dios depositó en usted. Dios ha depositado cosas grandes en nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos lo que no damos de eso. Somos mezquinos. Entonces, ¿dónde está lo que habíamos soñado? ¿Dónde está? ¿Lo tiene enterrado? Ya en esta noche yo creo que puede meditar aquí o en su casa y decir que puede vivir. Porque si aquello que no tenía esperanza pudo cobrar vida, ¿cuánto más en este tiempo? Teniendo el Espíritu de Dios, como lo decía ahora, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu para hablar con poder sobre las situaciones. Amén. Entonces, aquellas personas, aquel pueblo, me imagino que cuando le dio esa profecía, Ezequiel, muchos siguieron burlándose quizás. No, que va, ya nosotros aquí nos morimos. En Egipto ya muchos habían montado negocios y todo. Pero ellos tenían una profecía que ellos iban a regresar a su tierra. Y así fue, hermano. Aquellos que gimen, aquellos que gemían, que lloraban, tuvieron su recompensa. Y más cuando le llegó esa palabra. Más cuando le llegó esa palabra, dice, ustedes van a cobrar vida. Aquella esperanza o aquella desesperanza que tenía se convirtió en la verdadera esperanza en Cristo Jesús. Fíjese, el Señor Jesucristo cuando estaban los discípulos y estaba con ellos, iban en la barca. Dice que se levantó una gran tormenta y los vientos eran contrarios y el Señor durmiendo. Estoy cansado. Yo también necesito descansar, dice el Señor. Señor, llegó un momento que lo tuvieron que parar. El Señor, ¿qué perecemos? Señor, qué fastidio. Te reprendo, viento. Mal, sujétate. ¿Qué hicieron los discípulos? Se quedaron comentando que aún el viento y el mar le obedecen. Pero nos olvidamos, hermano, de que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo, que puede hacerlo todo. Y esto no es emocionalismo, porque yo sé que, sí, es emoción. No, esto no es emocionalismo, porque está escrito en su palabra, hermano. Solamente tenemos que esperar el tiempo que Dios quiere. ¿Acaso Ezequiel y los profetas, porque en ese tiempo estaba Daniel, todos esos profetas, no tuvieron que esperar el tiempo? Todos tuvieron que esperar el tiempo. Pero Dios sabe cuándo es el momento clave. Pero eso sí, hoy, desde hoy, pueden resucitar aquellos sueños que usted tenía enterrados. Hoy puede resucitar aquel familiar que usted dijo, no, ya ese lo perdimos.
Ya ese, ¿qué va? Podemos seguir orando. Podemos seguir batallando por esa persona. Mi hermana me dijo una vez, lloraba por todos mis hermanos. Pero yo pensé, tú eres el último que yo pensaba que te iba a convertir. Así me dijo mi hermano una vez. Y yo pensé, yo pensaba todos los demás menos tú, bueno, tú eras el último. Y mi hermana se quedó sorprendida cuando me una vez leyendo la palabra. Entonces, ¿ven lo que le digo? A veces pensamos algo, decimos, no, esto no puede pasar, pero en Dios las cosas se hacen posibles. ¿Eh? Entonces, hermano, cobre aliento en este día. No deje que el enemigo le arrebate lo que Dios le ha dado. El poder, la autoridad, la esperanza. En Dios tenemos esperanza todos los días. Podemos batallar. A mí, desde que llegué a este lugar, bueno, me han tocado batallas fuertes. Quizás sí le puedo decir claramente en momentos desesperados, pero Dios, como me habla a mí primero, Dios le habla a uno primero y después le habla a su pueblo. Yo le digo, bueno, voy a poner en práctica. No me cuesta nada, me suelto en Dios. Como le digo, a veces nos llegamos, nos sentamos y confiamos en un banco. ¿Cuánto más en Dios? ¿Cuánto más en Dios, hermano? Entonces, háblele si hay huesos secos, hermano, aún en su vida espiritual, aún en su entorno, aún en su familia, aún en aquello que Dios le ha llamado a hacer y no lo ha hecho. Empieza a hablarle, hermano. Empieza a hablarle para que el contorno, usted empiece a ver que se van a mover las cosas. Eso sí, no se asuste cuando empieza a temblar. Como le pasó al profeta, empezó a temblar. Pero después va a ver que todo tiene sentido. Porque aquellos huesos secos van a empezar a armarse. Tener tendones, carne, piel. Le dice, te falta algo. Te falta algo. Vivirán. Vivirán. Amén. Entonces, no pierda la esperanza, hermano. Siga adelante. En el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde. Hasta aquí me trajo. Gloria a Dios. Gracias, amado. Aleluya. ¿Vivirán o no vivirán? ¿Vivirán o no vivirán? Aleluya, qué bueno es el Señor, amados. Amén, Vamos a compartir. aleluya. Aleluya, qué bueno, ¿verdad? Qué mala maña, ¿verdad? Cuando vemos las cosas un poquito feas y le dice, mire, este hermano, ay no, ese va para el infierno. Eso no tiene remedio, hermano. La mayoría de las personas le encanta mandar a la gente para el infierno. Eso no tiene remedio, ¿verdad? Pero el Señor, el que le dijo, vivirán estos huesos. Y el Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, ¿verdad? No seamos tan ligeros para maldecir y para decir cosas negativas, sino más bien para bendecir. Aleluya. Y como la iglesia está acostumbrada también a compartir la porción, ¿verdad? Como un estudio bíblico, todavía tenemos tiempo para compartir un ratito más, ¿verdad? Amén. ¿Qué nos dicen? Yo quería compartir Segunda Martín. esta palabra, para Amén. mí es una confirmación aún mayor de lo que Dios me dio Aleluya. Gracias, con mi Señor. esposo, porque hace ya 26 años que me dio esa palabra. Y él estaba muy, no era tenía hermoso, Huesito pero seco. hueso, pero seco. De gran Y manera. Dios me dio esa palabra. Y me decía, vivirá. Y dice, Señor, pero Amén. no, Lo yo sabe. le creí al Señor. Amén. Eso es. Y aquí está. Gloria a Dios. Un Aleluya. testimonio ese, Amén. que sí, Gracias, Señor. hay que tomar aliento. Sí, es verdad. Amén. Día a día, no es fácil, pero hay que confiar en el Señor, como dice el hermano. Y lanzarse y confiar en el Sí, es Señor, verdad. porque Él lo hará. Amén. Él lo hará. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Como tiene carnita ese hueso ahora, ¿ves? Mira, Aleluya. hermoso. Sí, ¿verdad? Está precioso, bebé. Gloria también tiene lo mismo. Dice mamá. De verdad que el Señor es bueno y el Señor es maravilloso. De verdad que yo me llevo en mi corazón el mensaje de esperanza. Yo llevo días
de verdad, son muchas cosas y a veces piensa uno, la esperanza va menguando. Sabemos que el Señor tiene el control, que tiene el poder, pero de verdad que mi corazón se ha dolido. Y el Señor me vino a decir hoy, profetiza sobre los huesos secos. Amén, aleluya. Profetiza sobre los huesos secos. El Señor es, de verdad que es maravilloso. Cuando el cuerpo funciona, todos nos beneficiamos, todos nos nutrimos. Y es algo de verdad que le doy gracias al Señor. Esta mañana, como testimonio, para que veas cómo el Señor hace las cosas. Ahí vi yo ya desde el domingo por la noche mala, de verdad que malita, con 40 de fiebre y no se le quitaba, la llevé al médico, le mandé un antibiótico, igual seguía sin quitársele, se le quitaba la fiebre, se le volvía, se le quitaba, se le volvía. Y nosotros, bueno, han sido 3 días intensos, porque cuando lo vemos con nuestros ojos, decimos, está mala, la llevo a un médico y toda mi confianza la pongo en esa medicina que le voy a dar. No, en ese remedio no, porque nosotros oramos, y casi que la hemos tenido que tener bastante controlada, cerca, se mareaba. Ella se puso a llorar porque parecía que me iba a morir. Pensó ella que a poco más no se sentiría la pobre que pensó que se iba a morir. Entonces han sido noches de oración, noches de estar al lado y la hemos ido, hemos orado, hemos hecho de todo. Y esta mañana estábamos ya a punto de ir, mi y Gabriel ya al colegio, estábamos compartiendo y le tocaba a Gabriel. Y compartió una cosa, Santiago 5, donde dice que la oración del justo puede mucho. 15, 16 y 17. Y dice que nosotros oramos por los enfermos y ellos se sanan. Cónchale, oramos. Me saltó eso y dijo, vamos a la habitación de tu hermana, vamos a declarar esta palabra vamos a declarar esta palabra a tu hermana, a su cuerpo, a su garganta, vamos a hacerlo. Y oramos los 3 por ella. A media mañana ya yo me quedé que me dormí yo. Después de que ellos se fueron, me dormí y fue ella quien me despertó. Fue a mi habitación y me despertó y ya estaba bien, pudo desayunar, que prácticamente no ha comido, ya hoy comió. Y gracias al Señor no le volvió a subir la fiebre y se siente mejor, está mucho mejor y ya recuperándose. Pero le damos gracias al Señor porque declarar la palabra, profetizar, nosotros tenemos, y habíamos orado y todo, pero todo tiene su momento. Le digo, chicos, como nos decía Gabriel, la oración del justo tiene poder. Y la oración, si nosotros oramos, leemos la palabra, como hemos aprendido, que leemos, oramos, tiene poder. Resucitan esos huesos secos. Y eso con cada cosa. De verdad que no permitamos que el enemigo entierre nuestros sueños. Hay una canción que cantamos por ahí. No permitamos que entierre nuestros sueños. Y si están enterrados en algún momento, sin darnos cuenta lo hemos hasta enterrado, o hemos permitido que esos huesos queden así de secos. Ya tenemos la respuesta. Vamos a profetizar sobre esos huesos secos. Si es un familiar, si es lo que sea, Señor, tú dices que la salvación va a entrar por mí, por mi hogar. Si yo creo, va a ser salvo toda mi casa. Yo profetizo eso sobre la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi tía, de mi cuñada, de quien sea. Y así con cada cosa. Señor, tú dices que por tu llaga fui sanado. Yo sé que me voy a sanar. Gracias por esa sanidad. Nosotros debemos de profetizar esa palabra que es una espada. Es poderosa y a veces nos olvidamos del poder que tiene la palabra de Dios. Y es el arma maravillosa, perfecta y preciosa. No tenemos que estar buscando nada más. No tenemos que estar buscando predicadores por internet para que oren por nosotros. No tenemos que estar buscando grandes misterios que no sabemos ni por dónde van a salir ni quién se los inventó. Tenemos toda la palabra y esa arma es eficaz para todas las cosas y se nos olvida fácilmente. Entonces nos lo vino a recordar el Señor. Amén. Aleluya. No el huesito como vaya. Aleluya. Ajá. Sergio primero y después Adiel. Yo quería compartir que yo tengo un amigo que es muy malo, me recordó ahora con esta palabra, que es muy malo y cuando yo no me lo esperé, nosotros estábamos ya en un campamento de verano bíblico, cuando no me lo esperé, estaba él ahí y no me esperaba que fuera así. Aleluya. Qué bueno, ¿eh? Ajá. Más que compartir una anécdota. El martes no vieron que por la tarde cayó una tormenta. Sí. Pues todo empezó a averiguar por qué. Yo hacía atletismo y cuando terminé empecé a llover,
sobre este lugar. Casi lo echan del patio. Y empezaron a caer gotas. Amén, Empezaron aleluya. a caer, y a caer, y a caer. Gloria a Dios, amén. Que no sea como niño, viste que fue más Claro, sencillo. así es, hermano. Qué bello, gracias, hijo. Unos segundos después me doy cuenta que estaba lloviendo. Amén, gloria a Dios, ven. Qué bello es el Señor. Qué bueno. Amén, amén. Qué bonita. Vamos a compartir algo más, Elías. Después está bien. ¿Dónde estamos? Hablando de la anécdota, hay un pastor italiano que, en verdad, el Señor me dijo que una vez en un ¿cómo se llama esto? Bueno, fútbol, Una campaña, una campaña, o sea, que ponen la batea esta, tal, la batea de camiones y tal. Sí. Y un día le dice, había una señora con una niña ciega. Y el Julián le dice a la señora, el pastor quizás puede que ore por mi hija. Y el Señor le dé la vista. ¡Oh! Eso más rápido. Espere ahí que el pastor ya fue cuando, ¿sabes? Con aquella. Entonces le dice al pastor que estaba esa niña ya. Claro, es creyente, uno, pero tiene la duda de que no es la duda. Es la persona que dice, ay, voy a orar por el Señor que está enferma, pero si el Señor tiene misericordia y esta palabra lo va a hacer retirar, pues también que pasar lo mismo. Y entonces, claro, pasen adelante todo lo que quieren orar por sanidad. Y entonces, claro, imagínate la batalla es grande, ¿no? Y empezaba a orar. Cuando llegaba casi a donde estaba ciega, y sigue orando, y yo que no, me tocó. Y me agarró cuando llegaba aquí me agarró por el pantalón. Usted no me dijo que, el mujer me dijo que usted oraba por mí y no me oraba por mí. Y él todo preocupado se fue para atrás. Señor, ¿por qué me pusiste en este? ¿Cómo sé que yo no tengo ni el don de sanidad? ¿Cómo usted le dijo? Y empezó a orar, pero bueno, y le vino esa palabra. Y él dijo, me llamó una ocasión, me dice, tú sabrás. Y cuando fue directo y le dijo, Señor, tú sabrás. Amén. Sí, porque claro, yo no quiero, pero claro, el Señor es la duda. Y esa niña empezó a mirar para abajo y le dijo, mamá, esta es la grama. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué tal? Y se empezó a y ahora Amén. es muy bonita, pero es que la duda nos pone en duda, yo mismo, porque no me pobre mentira. Claro. Tenía el deseo de, tú sabes, cuando veo, yo que vi cuando estaba en los hospitales, aquí es más doblado que yo, y entonces uno piensa y dice, bueno, pero Señor, ya es un hueso seco, eso ya. Y uno piensa eso. Claro. También hay otro que a mí me pasó, que era un vendedor de la 11 y estaba el tipo, que tú quieres que ore por ti para que, yo hablaba mucho de la palabra. Y entonces, tú quieres que ore por ti para que, y yo no, porque si me curo pierdo el trabajo. ¿Verdad? O sea, si no es por parte de, Sí. es por parte de uno, por parte de la confianza. Imagínate que prefería el trabajo que me echó a reír, ¿no? La única oportunidad que yo tuve Sí. ¿quieres que ore por ti? Pues verdad que me entró como una, porque en verdad me caía muy bien, éramos amigos y tal. Y entonces, ¿quieres que ore por ti? Porque el Señor lo puede hacer. Lo que tú me has hablado, yo creo que sí puede hacer, yo quiero el trabajo. Pero literalmente, como lo que dice. Sí. Entonces, si no es por un lado, es por otro. Sí, amén. Porque nos falta esta confianza. La confianza que uno dice, y el Señor dice, mayores cosas hará, Claro. porque el Señor lo puede. Aunque si lo tiene y no pasa, o el Señor misericordia, pues inténtalo. Algo inventará. Pero si la mamá no ve que te da, bueno, si el Señor va a tener, espérelo. Porque si mi mujer tengo 26 años, que lo mismo que quiera, pues la gente quiere las cosas rapidito. Sí, verdad. Y es orar. No lo ve, pero algún día lo va. Sí, amén. Así es. Porque Aleluya. es en el tiempo del Señor, no en el tiempo del mundo. Amén. Así es. ¿Alguien más quiere compartir? El Señor dice que profetiza, ¿verdad? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre los huesos secos. ¿Quién es los huesos secos?
El pueblo de Israel, ¿verdad? Si ve a su hermano medio mal, no está diciendo cosas malas de él, ¿verdad? Profetice, dele palabra. Por eso es que esta comunión los miércoles, hoy, cada palabra que usted dé es una palabra que va avivando también al que está seco y está activando y está encajando unos con otros. Por eso es que es bueno que compartan todo. Por eso tenemos como el tiempo, pues, para compartir y para empezar a adiestrarnos también a disfrutar esta palabra para engranarnos más unos con los otros, ¿no? Aleluya, gloria. Y después, Es que lo mío, yo no sé cómo decirlo. eso es como lo va a decir. Como la dije, Sí. no la había hecho hasta ahora, pero lo mío de seco es más que seco, pero bueno. La primera Amén. que si de 26 años, pues bueno, tengo esperanza. Lo único que como veo que el tiempo se acorta, también tengo tiempo de mencionar y me gustaría que mis hijos, porque toda madre, pues nada, que voy a profesional. Aleluya. Pero de lo pues, bueno. Pero a mí me ha dado la palabra el Señor, porque aquí yo digo, pero me dio esa palabra, esa que no sé si lo vimos, creo que más que dijo, la oración del justo tiene, me dio esa palabra y me dio, pero con una prueba. Esa y lo que había clamar aquí, que lo dijo un hermano, que yo dije el otro día, el miércoles fue el viernes cuando hiciste la prédica de clamar. Yo pasé por la mañana, me dio un milagro, me ha dado un milagro, Señor, la Señor. Y el hermano dijo por la tarde, y yo me ponía, pero ¿qué conexión hay? El hermano dice, cuando a mí me ha pasado hoy precisamente, la conexión, la conexión que tenemos, es predicando, y lo que está pasando es la conexión de Jesús, de Cristo. Bueno, lo que quiero decir, que yo no quiero, o sea, que yo tuve una situación a la mía, incluso, no sé si él se acuerda, más acá le dije que orara por la salud de mi hija, que no está mal, que no diga. Y bueno, hace más de 6 meses, voy a decir mi hijo aquí, pero mi hijo, Profetice. mi hija, ha estado muy mal de salud, porque ha ido tan mal que hasta Mateo ha sacado magnesia, o sea, un problema muy grande que lo digo cada día, porque tampoco voy a estar contando. Es que lo mío, que ya te digo, son secos de uno a otro. Es que son muchas batallas, y yo no le quiero molestar porque yo digo, me lo tengo que cargar porque bastante tiene el pastor cargamento, lo que hay $, por él para que esté en pie, y no darle más carga porque lo que tiene es uno que buscar la oración directamente con Dios y pedírselo. O sea, ser valiente, no pedir, hombre, que si uno ora, que sea, pero que no sea uno darle más carga de la que uno tiene. Yo vi a mi hija, mi hijo vivo, porque incluso tuve que ir a esta urgencia y todo, que ya he ido varias veces, de lo mal que está. Y ha ido todo tan mal, o sea, ha ido así, normal, ¿no? Y eso viéndolo yo, como estoy viendo, pues, incluso hizo unas pruebas, un examen, incluso hace 3 meses y se han perdido, un desastre, todo, pero muy mal, bonito, muy mal. Entonces ya ese día vivo, y tan mal que solo tenía una perrita de 2 añitos, que ya se le ha muerto todo, como si lo hubieran estado, la gente normal, que lo veía, está cerrado, o sea, no fuera, aquí no me casó, el Señor es que es nuestro. Y cuando ella fue allá, pues yo me dormí con esto porque... Diga él que sí, pero eso lo he hecho porque el otro día se lo comenté a mi hermano, le dije, hermano, es que yo no puedo bendecir a una hija diciendo bendito porque me choca a mí misma. O sea, y le dije, voy a hacer así, pero ya, lo llama, digo, Dios te bendiga, hijo mío. ¿Qué? Salió enseguida. Bueno, perdona, hija. Pero yo la bendición se la di como hijo. Yo sé que Dios me lo conmigo. Pero poco a poco porque es muy fuerte. Bueno, el tema es que me enteré que está y pues mi hijo se enteró de lo mal que iba. Decimos, la pierna hay que verla. Yo la vi, yo lo vi. Yo decía, ese es mi hijo. Yo hablaba. Pero bueno. No, porque yo no veo a mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Pues estaba tan mal cogido. O sea, horrible. Como una madre ve un hijo así. Y cuando fue, allá para el sur, porque ya vive en el sur, se entera que el perro estaba muerto en la casa. O sea, todo horrible.
apareció solo, pero un misterio. Es una cosa muy rara. Una cosa que yo digo, hueso, no sé, chico. Pero bueno, yo ahí está, clama a Dios y el poder del justo. Yo me tiré al suelo cuando se me fue mi hija por defensa contra mí. Y me tiré con clamor hacia Jesús, porque tenemos un Dios viviente, es verdad, y que escucha. Por favor, levanta a ese hijo, por favor. Dije, mira, para decirlo son 2 veces que me pasó con el otro, que lo trajeron a decir. Y el pastor, un milagro. Hasta las 3 mujeres, porque ella anda con mujeres, no son. Mira, pero es una mujer que está caminando, se le quito todo. Y tenía esta muleta que la había dado. ¡Tira esta muleta! ¡Tira esta muleta! Y ahí me di cuenta, el poder no es justo. O no teniendo cualquier cosa, o sea, con la oración, porque lo clamé con dolor, porque eso, el Señor, uno puede orar, ¿sabe? Pero viene el corazón, con dolor, ¿no? Y pastor, hace ya como, que se le ha quitado todo, está caminando bien, ahora pues se tiene que fortalecer, ¿sabe? Pero así fue un milagro. Y yo me pongo, y ahora yo estoy dudando de mí. Y digo, ¿cómo voy a decir eso? Pues sí que tiene poder. Hasta yo digo, dice Chichi, me dijo, a lo mejor era un poco crítico, pero ahora sí nadie sabe nada, no me con nada. Se me cobraron un patrón y oraron nada. O sea, que mi poder, lo que yo he hecho no ha sido. Sí, así. Pero ha sido una cosa, se la ha quitado. Claro, que eso, que una penita se la ha quedado por eso, porque es una asiática. La ha tirado, ¿sabes? Y ahí igual la tiene que operar y tal. Pero pastor, yo estoy hasta sorprendida. Y digo, tira eso. Y dice, no, pero eso es de San Juan, es de Lázaro. No sé, digo, ¿eso qué? Dice, eso de Lázaro, no sabe de qué habla. Yo no voy a saber de Lázaro, que leo la Biblia, que es el mejor amigo y tal eso. Pero yo lo que te digo, porque dice el poder de Jesús, el poder de Dios, ¿cómo le vas a quitar la honra y la gloria? Porque Dios es celoso de su obra. ¿Y cómo te vas a arrasar ni a Lázaro ni a nadie? A Jesús es el ser, una persona. O sea, a Lázaro, cuando Lázaro es un hombre como tú, como yo, pero me entiende que está en el mundo, digo, el poder de allí, esto como con mi pastor el otro día con los profetas, el poder de la oración, del justo, porque yo me encuentro en tan pocas cosas en el sentido, no sé nada, yo no sé, y sin embargo yo no he ido, Dios me ha hecho milagro, me ha levantado a ese hijo, por lo menos de la salud. Aleluya. Y yo ya ahí Lo digo por lo otro también, para que camine derechito, para que quiera caminar bien. Aleluya, en el nombre de Jesús. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Continuamos, no desistimos. Dice las mujeres, son las 3 estuve predicando. El poder es de la oración. Dice, sí, dice, porque dice, señora, es que resulta que se le muere el perro y está caminando. Digo, sí, milagro, así, cuando encima tienes un eso que te cae, ¿o no? El poder de la oración, porque yo he clamado, crean que la oración, Dios viviente como Jesús, que Jesús amigo tiene, pero hasta mucho pueden me ha dado una lección, pero porque es una cosa que tú lo creas, pero es creerlo, es vivirlo. Me ha dado. Bueno. Aleluya, vamos a alcanzar. O sea que no me puedo, Escuchar esto y tranquilo, yo estoy gozando. Hay algo que me gustó del hermano cuando habló de todos juntos, ¿no? Hermano, refresquémonos, que habló de todos tenemos que levantarnos, cada uno, nadie es más que nadie, menos que nadie. Todos somos parte de ese cuerpo que estaba seco, todos nosotros somos un pedazo de hueso. Yo sentía de parte de Dios, o sea, nosotros somos un cuerpo, no es que usted es su cuerpo solo, no, usted es parte de mi cuerpo, usted es parte de mi cuerpo, usted es parte de mi cuerpo. Y cuando esos huesos secos, cuando están reviviendo, nos estamos juntando todos nosotros. Amén. Aleluya. Así es. ¿Ya entiende por dónde el Señor quiere ir? Somos uno. Y el Señor va a poner esos huesos, los va a unir, los va a engranar, los va a llenar. ¿Y la cabeza quién es? Yo decía al Señor, Señor Jesús, ¿será que tenemos que estar todos unánime juntos? ¿Será que tenemos que estar en un mismo sentir para poder engranarnos, verdad, hermano? No podemos estar yo pensando en cosas malas, entonces yo, Señor,
¿Qué tarea tenemos el cuerpo de Cristo? Por eso cuando el Señor dice, piensa en una sola cosa, dice un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor. Siempre el Señor dice, miren solo a Dios. Y cuando la iglesia, cuando la iglesia aclame a ese solo Dios, todos nosotros seremos en un solo cuerpo, viviremos. Amén. Vamos a vivir. Así que vamos a orar, hermanos, para que estemos siempre, el cuerpo de Cristo, unidos. Amén. Unido en oración, en ruego y pensando siempre en el mismo Señor, en un solo bautismo. Amén. Y yo decía, Señor, ¿verdad? Eso es mi cuerpo. Cierto. Yo cuando esté en el Señor viene a buscar a su iglesia, a uno, y que son todos nosotros. Así que, hermanos, yo voy a orar por parte de mi huesito, no sé quién será, mi dedo, mi pie, mi boca. Yo voy a orar por mi cuerpo, ¿eh? ¿Quién va a orar? Por ese cuerpo. Todo. Sí, vamos a orar, amén, Uno por por ese nosotros. cuerpo, uno por nosotros. Amén. Y Amén. que me duela, porque me duele cada uno de ustedes, porque es mi cuerpo. Sí. Si el dedo me da el dedo, Claro. si mi hermana el dedo se da, yo me duelo con ella porque Claro. es mi cuerpo, es Amén. mi dedo. Cuando te duele Así mucho, es. acuérdate que mis huesos están Sí. gruesísimos. Yo seguiré orando por eso, amén. Yo también recibí la palabra por allí. O sea, Amén. el Señor vino a hablarle a la iglesia, Sí. no individualmente, sino a la iglesia. Su palabra dice donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. O sea, si hay que llamar una atención, 2 o 3 reunidos o más. O sea, ¿por qué no uno? Ujú. Y si el Señor vino a decir, a profetizarnos sobre estos huesos, o sea, Amén. porque necesitamos que estos huesos recobren vida. Amén. ¿Verdad? Y también lo que nos vino a decir es, o sea, el poder del Señor, o sea, la murmuración, de todo lo que pasaba con ese pueblo de Israel. Si el Señor vino a refrescarnos eso, entonces a llamarnos la atención, Ujú. nos está llamando la atención. Claro. O sea, que de todo hay un poquito el Señor quiere venir a depurar. Amén. Y está en el arrepentimiento, y también está esa máxima función, como decía el Señor, a través del hermano, de los que gimen, Ujú. de los que claman, Sí. que no es un individualismo. Nosotros debemos profundizar en el egoísmo, porque sí queremos, cada quien quiere su cosa separada, y quizás allí está el grave problema. Ujú. Porque el Señor nos ha llamado, de hecho el Señor murió por su iglesia, y como dice la hermana, vendrá por su iglesia. Claro. Vendrá por su iglesia. Y entonces el Señor, creo que, estoy segura de que ha venido a hablarle a la iglesia. Amén. Sí. Amén. Quiere que recobre vida. Amén. Así Y es. quiere que recobre vida, y bueno, Y luego le di las gracias al Señor, igual, porque el Señor le gusta que le den las gracias. Amén. ¿Quiere decir algo, Laila? ¿Quiere compartirnos algo? Estoy, ¿cómo se dice? impactar. Conmovida, conmovida. Me lloran por los ojos, ¿verdad? Amén. No sé, no, estoy sin palabras, de verdad, pastor. Amén. Hoy por lo menos, Amén. Se te ama mucho. escuchando Amén, mucho qué bueno. a los hermanos, escuchando. Amén. Amén. Sí, Amén. Bueno, yo Aleluya. doy gracias al Amén. Señor por Enrique. El vaso que usó el Señor. Amén. Me dio mucha alegría, hermano, verlo. de verdad Predica, que- Felipe. Predica. A veces, bueno, pasamos muchas cosas, ¿no? Y un andar, y bueno, y quizás muchas cosas, ¿no? Pero todo. Y bueno, y el verlo a usted ahí, de verdad que explica muchas cosas, y da mucha alegría. Y a mí me alegró mucho, mucho, mucho el corazón. Mirarte ahí, de verdad que siento que fue como un avivamiento. Amén. El avivamiento que hablaba el Señor al principio. Aviva tu obra en medio de En medio los de los tiempos. tiempos. Y bueno, y entonces verte ahí a ti predicando avivó mi corazón, ¿no? Me avivó y me dio mucha alegría, y te animo a que continúes Amén. y que te sigas fortaleciendo, pues, para mirarte muchas veces ahí también. Le doy gracias también al Señor. Bueno, en medio de la palabra también siento así, pues, que somos un cuerpo, pues, y el Señor dijo
dio unos huesos, pues, que él iba a dar vida por unos huesos. Entonces, o sea, habló a un cuerpo en general. Y bueno, yo siento que Dios quiere unirnos para darnos vida, para darnos mucha vida y vida en abundancia. Y bueno, y por ahí, y muchas más cosas bien lindas que también se recibieron en la palabra. Le damos muchas gracias por ellos, por cada uno de ustedes. De verdad que bueno, qué bendición nuestro hermano. Amén, aleluya. Hermano, y otra cosa que estaba en esa, pero que fue lo más que me, por no apuntar, cuando el hermano lo dice la palabra, primero se fueron uniendo los huesos, después los ligamentos, ¿verdad? Después la carne, después la piel, después les dio vida y después sopló espíritu. O sea, es un proceso. O sea, no fue, yo lo veo así, pues, que no fue que se pararon y ya estaban convertidos en personas, no, o sea, yo pienso que, me entiendo, o sea, como está ahí narrados, es así que se fueron uniendo los huesos, después, o sea, que hubo un proceso, que no es de la noche a la mañana. Y entonces, eso, o sea, eso me llamó la atención. Amén. Me llamó la atención, sí. Que se quedó mucho por ese tiempo. Bueno, amén, Tanto aleluya. la hermana como cualquiera que esté en esta situación, ya dijo que yo soy poca cosa. Ajá. Sí, Yo conocía a uno que cobraba, que decía, Señor, yo soy una cucaracha, soy un gusano. Y yo tuve que decir, eso tú eres un hijo de Dios, tú eres hijo de un rey. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres un rey? Usted es una hija. sí, pero yo sigo muchas cosas porque me veo sola. Yo veo aquí familia entera bendecida por Mira, Dios. mira. Yo me veo sola. Yo digo Solo por- la perrita le pongo las prédicas que ella viene por mi Yo digo por mí. iglesia. Yo digo por mí. Te va a visitar. La Para tu casa, perrita, pero la la predica a mí. perrita evangélica de Jesús, se lo digo. Aunque sea un animal, pero yo lo digo, oye, y se pone a escuchar y le pongo la música. Mira, ha tocado Ay, no. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, amados? Yo te invito en estos días, voy a poner la prédica. Que hables La conmigo. puerta que Lili. hay Y otra cosa, cuando se está uniendo, dice que hubo un temblor. Amén, Entonces, aleluya. eso quiere decir que cuando nos estemos ajustando, va a suceder cosas tremendas. Sí. Entonces, deberíamos estar alertas también en estos temblores y hayan agarrando más porque es la señal que Dios va a dar. La sacudida que el Señor nos va a dar es la señal de que nos vamos a terminar de Sí, es verdad. de Amén. ganar. Me ha Así que sacudido. cuando ven esa sacudida, ya viene el. Amén. Amén. Yo tengo que pensar que es eso, perecer y la esperanza. Lo mismo le digo, yo tengo 7 años radicales, tengo un tratamiento de lumbar, tengo 21 operaciones en los pies, tengo una hernia ahora mismo en un umbilical, tengo 2 arterias obstruidas que me lo pusieron hace poco. El Señor quiere algo conmigo. Amén. Entonces, Claro. si yo no tengo la fuerza, porque anoche mismo me visitó, o sea, en un sueño, como pasó aquí, que ya yo estaba listo, ya no me podía parar y en verdad me desperté y parecía que el cuerpo no me iba a levantar. Entonces, es la fuerza que uno tiene, un 68% de validez. Mata a todos, tú ahí. La gente se queda loca porque yo pongo el cartelito de válido y salgo caminando. Y aquí me dio. Y sí, yo pongo el cartelito y la gente tiene ese privilegio porque a veces yo lo quité ya. Tengo un bastón ahí porque a veces una voy y me pongo el bastón para que no vean nada. Pero ya lo quité, pero yo, ¿por qué mintiendo? ¿No? Tantos años. Entonces, yo digo, algo tendrá. Después me pongo a veces sin mal. Yo, sí, a Moisés, a 80 años, yo tengo 57. Eso es lo que me falta. Claro. Yo estoy esperando, cantante no soy. Predicador no soy. Algo que. ¿Con qué? Es técnico en la iglesia. Todo eso que tienes tú, imagínate. Ya son dones. Son dones. Pero algo quiere el Señor porque para mantenerme bien. El pescador de hombres. Amén, aleluya. Amén. Todo eso que tiene un poco de hueso seco alrededor también. Que te necesitan para poder engranar y arrancar. ¿Ves? Aleluya. Carmelo. Pienso que Ajá. los huesos secos, que nosotros somos huesos secos, que nos estamos juntando siempre en la iglesia y estamos más juntos. Amén. Aleluya. Y entre todos nos podemos unir y ser un ejército.
técnicas que Él las Aleluya. tiene ahí. Amén. Gloria a Dios. Y las Amén. técnicas, ¿para qué? Para dar la palabra. Para ser más fuerte. Así es. Que Él pueda decir la palabra de Dios. Y solamente con decir, Dios te quiere, qué fuerte es. Porque todos aquí, todos, hasta el pastor fue elegido por Dios. Todos. Todo. Sí. El pastor está ahí porque Dios lo quiso. Y nosotros estamos aquí porque Dios quiere. Porque lo obligó, porque no quería. Pero lo obligó, no, pero lo dijo Dios. Mira, yo fui ahora mismo, estuve en la cena de la empresa. Yo me iba a ir por mi casa y me dice Dios, no, a tu casa no. Amén. Para la iglesia. Y Aleluya. estoy aquí. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, tienes que oír una palabra. Amén. ¿Y sabes cuál es la palabra? No la del pastor, sino la del Dios. Aleluya. Así es. Amén. Amén. Gracias, hermano. Aleluya. Vaya, levanten el ropa ahí, para que la escuchen bien. Pues yo de lo que estuvimos hablando, lo que más Escucha, hermano. Eso, así. lo que más quiero recalcar es lo de que nosotros, como estaba diciendo Carmen, no somos, antes de conocer a Cristo, somos como esos huesos secos, sin vida. Ya estamos ahí por estar, porque siendo huesos secos no hay ningún propósito. Entonces Cristo, cuando llega a nuestras vidas, mi forma de verlo es que cuando Él va llegando poco a poco a nuestras vidas, primero se hacen los tendones, después se hace la carne, los músculos y todo eso, después la piel y después viene el espíritu a nosotros, que es lo más importante de todo. Y también en el versículo 11 aquí, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Vamos por el último. Amén. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Amén. El Señor, eso me recuerda, el Señor es nuestro pastor, somos su rebaño, que Él nos lleva a la tierra de Israel, a los pastos frescos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bello. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Alguno más que me haya compartido? ¿Quiera compartir algo? ¿Cómo dijo Ricardo? ¿Qué? Oración buena, tuviste que te caer los ojos, te voy a hacer una seña de los ojos. Resulta que no tenía pensamiento de buscar todo dicho. La palabra está dicha y no se le puede añadir ni quitar nada. Pero yo me ayudó a que Amén. dijo una cosa muy importante, que nosotros en el mundo éramos huesos secos, tan secos que eran por pero ya la iglesia, la iglesia que hemos conocido al Señor, ya no estamos tan secos. Aleluya. Y usted que ya se han formado tendones y carne y piel. ¿No? Y he estado mirando la palabra, le dice el Señor a Ezequiel que profetizara para que soplara así como se decía, profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, estuvieron sobre sus pies y un ejército engrandecieron y vivieron. Entonces la iglesia, cuando creo, como lo que ha matizado el hermano Nimrod, estábamos muertos en nuestro delito y pecado, pero el Señor nos llamó y nos dio vida. Pero luego en el capítulo 14, en el verso 14 dice, y pondré mi espíritu en mayúsculas. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Ya los que han recibido la profecía, la palabra de Dios, por la misericordia de Dios han sido resucitados de su muerte espiritual, estamos fuera. Ya la vida, el verso 14 dice que ya
solo viven, sino que y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y viviréis por el espíritu del Señor. Y os haré reposar en vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová, que hablé y lo hice. Aleluya, amén, gloria a Dios. No, amén, aleluya. Bueno, qué bello es el Señor, amado, ¿verdad? Que nos llevamos esta porción, cada uno de nosotros a nuestra casa. No sigamos viendo al hermano que tenemos al lado como hueso seco. Dígale, usted no es un hueso seco. Dígale, aleluya. Parte del miembro.